Commerce en relación a este tema, es decir, que se va a consultar a los diferentes sectores, específicamente a los trabajadores a través de sus sindicatos, a través de sus dirigentes, y que de esas consultas, bueno, se considera que se tomarán en cuenta las propuestas de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, y bueno, que se inició con esa reunión, que se realizó estas consultas, y ahí se presentaron algunas propuestas ya por parte de las organizaciones. Y en un segundo encuentro se nos convocó también para ver la iniciativa que fue enviada por el gobierno en relación al tema de las 40 horas, para lo cual consideramos importante también, igual que en el acuerdo comercial, en la semana de 40 horas, fijar una posición, y con ese propósito se pensó prudente esta conferencia. Y bueno, pues ustedes ya se han dado cuenta que además de esos temas, pues tenemos en puerta esta huelga con nuestros compañeros del Monte Piedad, que bueno, pues ante las amenazas que los directivos de esta institución han estado generando en contra del sindicato, en contra de los trabajadores, la afectación a sus derechos, de su contrato colectivo, también consideramos prudente tener oportunidad de que se pudiera expresar por parte de nuestros compañeros. Ya adelantaron ustedes parte de esas cuestiones, pero de todas maneras queremos que ustedes consideren esto como parte de la conferencia. Y es que yo dejaría a mis compañeros, si tienen alguna comentarios que hacer, pues sería un buen momento para ello. Buen provecho. Buenos días, compañeros y amigos. Ángel Celorio, en representación de la CTM, a sus órdenes. Bien dice el ingeniero Hernández Juárez que es muy importante y trascendental que después de tantos años de lucha del movimiento obrero en relación con la jornada de 40 horas, la reducción de la jornada con pago de 56, estamos encontrando una respuesta positiva de la señora presidenta en el sentido de abrir la puerta para que el legislativo en su momento apruebe la iniciativa. Para llegar a ello, bien lo dijo el ingeniero, se nos ha estado llamando a los sectores, al empresarial, a nosotros como trabajadores, ahora sí a escucharnos. Hemos dado puntos de vista verbales, escritos, de las bondades al respecto. Nosotros como central específicamente estamos promoviendo que el cambio sea gradual, pero no más de 2 años. Que la legislatura al respecto diga a nivel constitucional, para que se tenga el rasgo al rango superior en la legislación, que establezca que la jornada es de 40 horas con 56, sin menoscabo de prestaciones, de antigüedades, de nada de los trabajadores, y que los detalles, dependiendo de cada industria, sean platicados y pactados entre empresa y sindicato, que los plasmen en sus contratos colectivos de trabajo, porque es obvio que no es lo mismo la industria aérea que la industria gastronómica, hotelera, etc. Y aquellos que no tengan contrato colectivo de trabajo, en algunos transitorios de la propia ley se prevean mecanismos para que se aplique, ya sea que descanse sábado y domingo o 1 hora menos diario, etc. La idea es el convencimiento que tenemos respecto a esta jornada, es que el trabajador tenga más tiempo para convivir con la familia, que descanse. A lo mejor en la casa se cansa más, por lo pongo a hacer que hacer, pero es un descanso merecido que elevará la productividad. A más descanso, mayor productividad. Estamos muy esperanzados, porque así nos lo ha sentido, nos ha hecho sentir, como ya dije la señora presidenta, de que lo vamos a lograr.
más de 100 años de lucha del movimiento obrero. Recordaron a don Fidel, cómo se burlaban los empresarios, ¿sí? De dónde va a salir el pago, etcétera. En muchos países del mundo ya se tienen 40 y hasta menos horas y no ha menoscabado la productividad. A CTM, por mi conducto, le agradecerte su presencia, porque es importante que trascienda, que se socialice, que nuestros compañeros trabajadores, inclusive nosotros les informamos de cada una de nuestras actuaciones, pero que sepan que nuestra lucha va a tener frutos, que tenemos en el gobierno federal aliados con el movimiento obrero. Públicamente le hacemos el reconocimiento y estamos a sus órdenes. Que tengan buen día, buen provecho. Ya, como lo comenta el compañero, pues la presidenta nos ha anunciado que su gobierno está de acuerdo que sea gradual, ¿verdad? La reforma. Y bueno, pues nosotros estamos en el entendido de que, bueno, pues para empezar, pues que sea gradual. Y proponemos que se apruebe en este 25, en este periodo, y que queden 46 horas, y en el 26, 44, y en 27, 40 horas, así en forma gradual. Es una propuesta, y es urgente, porque la gente trabajadora necesita tiempo para atender a la familia. No tiene tiempo, llega muy tarde a su casa, ya no le ayuda a los niños a hacer la tarea, ya no platican, ya no reciben la formación que antes tenían los padres, los hijos. ¿Por qué? Porque falta tiempo. Y ustedes saben perfectamente bien que en las grandes ciudades, ya casi en toda la República, el trabajador se lleva de ida y vuelta a su casa, del trabajo a su casa, 4 horas, 2 horas de ida y 2 horas de regreso. 4 horas diarias pierde en el transporte. En el año pierde 52 días en el transporte. Entonces son muchos días y carece de tiempo para atender a la familia, el diálogo que debe tener con la esposa y sobre todo con las niñas, con los niños. Y bueno, vemos que en muchos casos tienen que trabajar la esposa y el esposo, y las niñas se quedan abandonadas, y desafortunadamente hemos visto los resultados, los embarazos infantiles. Eso es una muestra de que falta la orientación de los padres. ¿Por qué? Porque los padres no tienen tiempo para orientar a sus hijos como debe ser. En el caso de los niños igual, los niños también se desvían. Unos se juntan con la pandilla que les gusta el deporte, otros se dedican con otra pandilla a hacer maldades y terminan mal esos niños. Entonces, por lo tanto, es urgente que las legisladoras y los legisladores aprueben esta iniciativa que ya tiene tiempo y que pues es urgente que las trabajadoras y los trabajadores disfruten, ¿verdad? No solamente para aumentar la productividad, sino para atender a la familia. ¿Por qué? Porque tenemos un problema social fuerte que atender. Es un reto que tiene el sector de las y los trabajadores, atender a la familia, y para eso necesita tiempo, y esto es lo que carecemos. Entonces las diputadas y los diputados están en deuda con las y los trabajadores, porque pues ya se nos había ofrecido, y pues aquí no dudamos que Ricardo Monreal siempre ha apoyado al sector de las y los trabajadores, y nos ofreció que esta reforma iba a ser el aguinaldo para las trabajadoras y los trabajadores. No dudamos que Ricardo Monreal va a cumplir su palabra
y que en este periodo se va a aprobar esta iniciativa que demandan las trabajadoras y los trabajadores a nivel nacional. Por el lado de la huelga de los compañeros del Monte de Piedad, quiero decirles que mis compañeras y compañeros de CROC los visitan en todos los frentes, en todos los lugares donde hay huelga. Ahí están los compañeros de CROC y no solamente los visitan, les llevan algunas cuestiones ahí, agua, a veces hasta chilaquiles, algo así. ¿Por qué? Porque es solidaridad lo que necesitan los compañeros y compañeros del Monte Piedad, y lo hacemos con mucho gusto y lo vamos a hacer porque hemos nosotros pasado huelgas y nosotros sabemos que es una huelga, y cuando se queda uno solo, ¿verdad?, se siente uno de la fregada, pero cuando hay solidaridad de las demás organizaciones, que es lo que se necesita en este momento, compañero dirigente de Monte Piedad, cuenta con el apoyo de la CROC y vamos a estar ahí con ustedes apoyándolos permanentemente, y lo haremos ¿para qué? Para que se resuelva favorablemente y que la gente, los patrones, sus malos patrones sepan que no están solos, que lo que le pasa a ustedes les pasa a todo el movimiento obrero. Ahorita son del Monte de Piedad, al rato puede ser otro grupo de trabajadores, y la verdad que una huelga es muy difícil, una huelga se estalla, pero después viene el problema. ¿Por qué? Porque la gente carece de dinero, carece de muchas cosas, y por ahí nos quieren doblar. Y el compañero dirigente mi líder de Monte Piedad, no se deje, cuente con la CROC y con mucho gusto vamos a seguir apoyando ese movimiento hasta que logren, ¿verdad?, el respeto de su contrato colectivo de trabajo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Agradecer la presencia de nuestros compañeros de los medios de comunicación a esta rueda de prensa, en donde hay varios temas que hemos estado tratando de forma permanente. La AGT, en sus estatutos, creó una comisión técnica que se reúne casi 3 veces a la semana para darle seguimiento a los temas que son de mucha importancia. Y lo de la semana, en un orden cronológico, lo de la semana de las 40 horas, lo reconocemos de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ya venía contemplado en su programa de los 6 años. En el programa de gobierno de 6 años ya venía contemplado la reducción de la jornada, anuncio que se formalizó el 1 de mayo en el Palacio Nacional a través del secretario del Trabajo, el maestro Marat Baruch Bolaños López. Pero también queremos nosotros puntualizar que existen en la Cámara de Diputados y en el Senado más de 1.250, pero más de 1.250 proyectos de reforma a lo largo y a lo ancho de muchos años y de las legislaturas. La pretensión del movimiento obrero como una conquista de justicia social, de alcanzar las 40 horas. Entonces, pues de alguna manera hay que reconocer este paso enorme que propone la presidenta, y que de alguna manera nosotros hemos estado ya en varias reuniones con las autoridades del trabajo, han escuchado nuestras exposiciones de motivos que les hemos dado, y también reconocemos que esta implantación de las 40 horas pues debe ser a la brevedad posible. Esa brevedad posible, bueno, es atendiendo a que existan estudios por ramas para saber cómo se tienen que hacer, porque hay ramas que deben de tener un análisis profundo. Por ejemplo, los trabajadores que están en plataformas marinas, un mes están trabajando y otro mes descansan, los trabajadores de la industria siderúrgica, los trabajadores de la industria azucarera, los trabajadores que están que ganan por comisión, en fin. Entonces sí es importante
para dar un paso trascendental, hacer estos estudios para que la industria se vaya adecuando en los procesos productivos, vayan de alguna manera adecuando esos procesos productivos y pues obviamente lo tienen que hacer al lado del sindicato, con cada sindicato. Sin embargo, hay que reconocer algo y puntualizarlo, como dijo el compañero Ángel Celorio de CTM. Recordemos que en lo que se hizo como la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, solamente fueron cuestionados, fueron tomados en cuenta 4.5 millones de trabajadores de los 22.5 millones que existen dados de alta en el Seguro Social, lo que nos quiere decir que 18 millones no tienen contrato colectivo de trabajo. Y si no hay un contrato colectivo de trabajo, pues quiere decir que no hay un sindicato. Entonces, por eso mencionaba Ángel que puede ser que en esta reforma, en los puntos transitorios, se tengan que ver los trabajadores que no tengan un contrato colectivo de trabajo. Eso es un punto muy importante que se debe tomar en cuenta, porque quienes tengan un sindicato y un contrato pues podrán pactar con la empresa y podrán ver modalidades para adecuar los turnos. Y también consideramos que se tiene que reformar aspectos de la ley de impuestos sobre la renta, porque si se va a trabajar más tiempo extra en lo que se capacitan los trabajadores, pues necesitamos que las tablas de impuestos sobre la renta se reduzcan, aprovechando ese viaje, pues que las prestaciones que se grabaron regresen a tasa cero. Pero eso es muy importante verlo. Hay avance. También hemos estado platicando con las cámaras patronales, con los empleadores. A lo mejor no hay un ánimo excelente en ellos, pero saben que se tiene que llevar a cabo este cambio. Y imagínense que estamos a una distancia de 108 años que se implementó la jornada de 8 horas. Esta se implementó en la Constitución de 1917 y de 1917 para acá, más de un siglo, pues no se ha bajado ni una hora. Entonces, qué bueno que ya se da este paso tan trascendental. Por otra parte, el 17 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial de la Federación una invitación que hizo la Secretaría de Economía a través del canciller, del secretario Marcelo Ebrard Casaubon, para efecto de que se virtieran los comentarios, propuestas, todo lo relacionado con la revisión del Tratado de Libre Comercio. Ya tuvimos una reunión formal en la Secretaría del Trabajo con las dos secretarías, con la Secretaría de Economía y con la Secretaría del Trabajo. Obviamente nosotros seguimos pugnando por luchar que haya, no solamente se recojan los comentarios de los sindicatos, sino que tengamos que participar en el cuarto de junto, porque en los otros países nos parece que ya están trabajando las centrales obreras o las centrales de trabajadores con sus gobiernos, y nosotros quisiéramos, independientemente de que nos han dicho muy amablemente que van a recoger nuestras opiniones, nuestros comentarios, nuestras propuestas, nuestras necesidades. Y también recordar algo muy importante que nos dijo el secretario de Economía, en el reconocimiento que a veces estas negociaciones son asimétricas. Asimétricas quiere decir que a nosotros nos toca una carga social o legal, y en los otros países no. Un ejemplo, el mecanismo de respuesta rápida. El mecanismo de respuesta rápida no sabemos si lo tengan implementado en Estados Unidos, porque la contratación allá es totalmente diferente. Allá en Estados Unidos, de los 9 convenios básicos de la OIT, solamente tienen firmado un convenio. Y nosotros en México tenemos firmados los 9 convenios de la OIT, ¿no? Los más esenciales, el 87, el 98, el 160, en fin.
el convenio para el trabajo infantil, en fin. Y en Estados Unidos no los tienen, y también necesitamos que se revise el capítulo 23, porque es una cuestión injusta que aunque seamos países autónomos, independientes y soberanos, nos hayan implementado a nosotros un capítulo 23 cuando no existe un capítulo 23 para Estados Unidos o un capítulo 23C para Canadá. Esto lo comento porque eso genera una sobreregulación en la Ley Federal del Trabajo en México. Los sindicatos aceptamos en ese capítulo las modificaciones a los estatutos de los sindicatos para transparentar recursos y para que se llevara a cabo un cambio democrático a través del voto personal, libre, directo y secreto, y todo eso se está implementando en México y no nos ha afectado. Hemos salido fuertes de esos retos que se nos han impuesto y hemos salido airosos. Pero no es así en Estados Unidos. En Estados Unidos los trabajadores no tienen derecho a la contratación. Es muy difícil que los trabajadores lleguen a un contrato colectivo de trabajo en Estados Unidos. Entonces, es muy importante revisar esos temas. Otro ejemplo aquí de la sobreregulación es, por ejemplo, que cada 2 años tenemos que estar haciendo una asamblea para que los trabajadores aprueben el resultado del contrato colectivo de trabajo. Imagínense ustedes, el Seguro Social tiene que hacer este ejercicio con más de 600,000 trabajadores, ¿no? Y tal vez si fuera así, pues también el de maestros tendría que hacerlo con 1,300,000. Telefonistas, pues también cuando es la revisión, y todos los sindicatos que son sindicatos nacionales, pues entran en una complejidad porque aprobar la revisión contractual no es fácil por los parámetros que marca la inflación y las revisiones del salario mínimo en comparación con la inflación. Antes la base para las revisiones de los contratos colectivos de trabajo era el salario mínimo, pero desde que entró Andrés Manuel López Obrador, otorgó un 20% de salario a los mínimos mecanizado. Fue un 16% y una cantidad fija en un monto independiente de recuperación. Entonces muchos trabajadores dicen, no, pues yo quiero el 16% o el 20% del salario mínimo. Entonces eso nos afectaría mucho, ¿no? Entonces, pues son de los temas que hemos estado abordando, y concluyo diciendo que es importante la integración de mesas técnicas. Para la atención de las necesidades de los trabajadores, consideramos necesarias las siguientes acciones: instalar una mesa sindical técnica con la Secretaría de Economía para evaluar los impactos laborales de los capítulos estratégicos como telecomunicaciones, comercio digital, reglas de origen, empresas del Estado, automotriz e inversión, incluyendo los efectos transversales de los mismos en el empleo. 2. Realizar evaluaciones de impacto laboral anticipado para prever los efectos en el empleo, condiciones de trabajo, negociación colectiva y necesidades de capacitación antes de implementar decisiones derivadas de los capítulos antes señalados. 3. Crear un mecanismo de vigilancia y cumplimiento con voz sindical que supervise la aplicación de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio. 4. Desarrollar una política de transición justa considerando la presión de los sectores estratégicos, porque estamos ante una situación totalmente desventajosa. El presidente Trump fija unilateralmente aranceles a nuestro país e imagínense ustedes la industria china que está desplazando los empleos de la industria nacional. La empresa textil pues ya casi está desaparecida por las ventas de Temu Shein y Alibaba. Entonces sí tenemos como representantes de los trabajadores en México que estar muy atentos para salvaguardar los empleos de nuestros compañeros connacionales. Concluyo diciendo que la jornada de 40 horas nos va a presentar un reto muy importante. Puede ser una herramienta indispensable para transitar de la informalidad a la formalidad, porque se van a requerir más mano de obra,
pero también nos puede presentar un reto. Los empleadores van a querer aprovechar este cambio de las 40 horas para implementar de alguna forma tecnologías nuevas, como puede ser la robótica, como puede ser de alguna forma la automatización. Entonces, pues es muy importante que los sindicatos trabajemos como lo hemos estado haciendo en AGT permanentemente, haciendo cambios, experiencias, para estar preparados para esta revisión del TEME. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Un poco recapitulando, la verdad, muy buenos días. Nuevamente saludo a todos y cada uno de los medios que nos acompañan. Gracias por estarnos al pendiente siguiendo. Recapitulando un poquito la de las 40 horas referente a ello. Es evidente, digo, parecería lógico y también es que se tiene muy claro, ¿no? Una jornada de 48 horas hoy, un día de descanso. Quisiera, desde nuestra postura, aparte es coincidente totalmente con lo que comentan los compañeros que nos antecedieron, en verdad hay cosas muy, para nosotros tiene una lógica y seguimos la secuencia de esa lógica. Solamente quisiera agregar algo que me parece muy importante, y es que los comités de productividad no tienen obligatoriedad en los contratos colectivos, y no siempre a veces llegan las dudas, bueno, ¿y qué aportarán el sector de los trabajadores y a qué están dispuestos? Bueno, cada año, cada 2 años es una negociación colectiva, y esa parte también le pedíamos al secretario que de manera muy respetuosa nos permita continuar y no le ponga freno en el diálogo y en la comunicación de la negociación colectiva. Por parte de la CTC, pero creo que también es parte del consenso y es parte de esta mesa de unidad sindical en la que estamos participando, pues tiene que ver con dar también tener dentro de nosotros un laboratorio de soluciones, y ese sería un elemento que quisiéramos agregar. Y retomando un poquito también lo que tiene que ver con el TEMEC, nos parece que es complicado, y exhortamos al gobierno a que tenga y reconsidere lo del cuarto de junto. Las organizaciones sindicales ni estamos asumiendo el rol de estar uno a uno, ni estamos asumiendo el rol de estar con un secretario o no. Estamos queriendo dejar muy claro que tenemos la experiencia. Día a día estamos en las mesas atendiendo a los trabajadores, a las trabajadoras, y esa experiencia es fundamental. Yo estoy convencido que el secretario no tiene la experiencia del día a día, tiene los números y tiene la capacidad de poder llevar las negociaciones, pero sí necesita, y volvemos a hacer hincapié, que debemos participar, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para participar en el cuarto de junto, y seguro estoy que en próximos días habrá algunos diálogos y un consenso sobre lo que tiene que ver con ese tema. Pues para el compañero Arturo es ya repetitivo, él lo sabe, de viva voz lo hemos expresado, externado, él sabrá y él tendrá la mejor estrategia, y él sabrá en qué momento requiere y convoca a sus compañeros, a sus pares, para poder reforzar y que lleve al mejor puerto lo que tiene que ver con esta huelga del Monte Piedad. Y para finalizar también quisiera comentarles que esta mesa de unidad nacional ha sido un laboratorio de soluciones muy relevante y muy importante, y nos sentimos muy identificados, contentos en esta mesa de diálogo y demás organismos que están participando. Así que anunciarles en días pasados el compañero Fernando Espino, hablando de la movilidad y hablando de las 4 horas que pasan los compañeros en la movilidad, nos decía que a veces se encuentra mucha resistencia y burocracia entre el director del metro y él, porque pues no hay mucha inversión en el metro. Así que en solidaridad también con el compañero Espino, decirles que pues estamos puestos para cualquier acción, porque lo que necesitamos es que mejore la movilidad, y todavía
no vemos la luz al final del camino en las instalaciones, en la inversión que tiene que tener el metro, pero también en términos legales no hay posibilidades de que la empresa privada o la inversión privada exista y pueda aportar mejoras y pueda aportar algunas circunstancias importantes. Vemos inversiones en las CETRAMS y vemos muchas tiendas, pero no vemos en infraestructura mucha aportación, y a nosotros nos importa mucho. Nuestros trabajadores se movilizan en el metro, la población se moviliza en el metro y me parece muy importante. Es cuanto, ingeniero, compañeras, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación que para nosotros es muy gratificante sentir el apoyo que las organizaciones sindicales más importantes del país nos están dando. En este acto también quiero agradecer la bondad que ha tenido la prensa con este movimiento del Nacional Monte de Piedad, en el cual se han conducido con un estricto profesionalismo y que nos ha ayudado mucho en esta lucha que hemos llevado a cabo ya por más de 5 años, en el cual la empresa, la institución Nacional Monte de Piedad, pues pretende la terminación del contrato colectivo de trabajo, la terminación de las relaciones laborales y pues con ello empoderarse totalmente de una institución que tiene 250 años, que fue creada para la filantropía en México, de ayudar a las clases que menos tienen, y bueno, pues hasta ahorita no lo han logrado. Quiero hacer un poquito algunos comentarios referente a la lucha que hemos emprendido en Nacional Monte de Piedad. Esto empezó aproximadamente en el 2017, pero bueno, fue de manera más ligera comparado con esta década, del año 2000 a la fecha, en el cual la institución, a través del despacho, de 2 despachos que manejan y que hicieron la promesa al patronato, que es el que dirige la institución, 7 grandes empresarios, que es una incongruencia que empresarios estén dirigiendo una institución filantrópica, porque sabemos que de formación pues es muy diferente la conducción que tiene una persona que se ha hecho a través de lo social, y a diferencia de los grandes empresarios que realmente manejan la cuestión financiera. En el año 2020, la institución empezó a remeter en contra del sindicato porque nos hizo la propuesta de la liquidación del contrato, la liquidación de los trabajadores, y hacer una nueva contratación con un nuevo contrato, argumentando de que estaba a punto de irse a la quiebra, que en el 2025 iba a desaparecer la institución porque financieramente no tenía los recursos para poder sostener un contrato colectivo que nosotros teníamos. Sin embargo, supimos combatir ese conflicto colectivo de naturaleza económica en el que pedía la terminación laboral de los trabajadores y el contrato colectivo de trabajo. Supimos combatirlo porque no reunía los requisitos que establece un conflicto de esa naturaleza, y demostramos a través de las declaraciones fiscales que la propia institución, el director general y el patronato hacían ante el SAT, y nos dimos cuenta, nos percatamos que en ese momento que ellos declaraban que el Monte de Piedad estaba a punto de irse a la quiebra, tenían aproximadamente 35,000 millones de pesos en el Monte de Piedad, y con eso y otras fallas jurídicas que requiere un conflicto colectivo de naturaleza económica, que no reunía los requisitos completos de ese conflicto, porque curiosamente nada más pedía liquidar a los empleados sindicalizados y el contrato colectivo de trabajo, y dejaba a salvo a los empleados de confianza, porque nosotros en primer término pedimos que exhibieran los salarios que percibían ellos, cosa que nunca lo han demostrado. Hace unos días estuvo Arturo Alcalde Justiniani con Carmen Aristegui, que está muy empapado de este asunto, y le decía: bueno, cuando venga la empresa, la institución, los representantes, díganles que cuál es el salario que ellos perciben para poderlos comparar con el contrato nuestro, cosa que se negaron y se ha negado toda
toda la vida. Sin embargo, pues a través de estar investigando documentos públicos, porque son públicos, que están muy, pero muy en el fondo, logramos detectar cuál más o menos es el salario que perciben, no más o menos, sino exactamente cuál es el salario que perciben los banqueros que hoy dirigen al patronato. Y esto es de que, les voy a dar un dato que es importante, que sacamos precisamente, que son públicos. Es un dato en el cual pues menciona cómo se fueron incrementando los salarios, que son muy parecidos a los compañeros, a los sindicatos, que logramos a veces grandes incrementos, más o menos son parecidos. En el 2020 un integrante del patronato ganaba al año 935,372 pesos. En el 2021 ganaba 1,268,000, y así sucesivamente 1,130,000. Pero curiosamente en el 2024, cuando reció ya este conflicto con el sindicato, pues tuvieron un incremento de aproximadamente el 365%, y hoy ganan más de 5 millones de pesos, 5,322,433 pesos. Otro gana 5,990,919, y así sucesivamente, con un total que se llevan 7 empresarios al año por asistir a 1 o 2 sesiones al mes, 60,734,412 pesos. Por eso digo que se asemeja mucho a las revisiones de nosotros, ¿verdad? Y que ojalá que ahorita que tenemos una revisión en puerta, pues cuando menos nos den el 2% comparado con lo que ellos ganan. Entonces la institución lo que pretende, porque le estorba el sindicato, precisamente porque no permite que una institución que tiene 250 años, que siempre se opone a la opacidad en el monte, al ocultamiento de los recursos del Monte de Piedad, desaparecer el sindicato y entonces sí estar en la mayor libertad de hacer y deshacer. Hoy día el Monte de Piedad tiene en capital 50,000 millones de pesos, más que cualquier Secretaría de Estado, y que de esos 50,000 millones de pesos que hoy tiene remanentes anuales por 12,000 millones de pesos, de los cuales registra ante Hacienda que en gastos tiene 7,500 millones de pesos, de 12,000 que 7,500 millones de pesos en gastos. Luego viene la nómina de los sindicalizados, por supuesto, porque los de confianza nunca la han exhibido. Entonces, de acuerdo a las investigaciones financieras que se han hecho en relación a todo lo que ellos mismos han publicado, pues ahí las conclusiones es que hay mucha opacidad, hay mucha libertad en la cuestión financiera del mencionado Monte de Piedad, y bueno, pues nosotros les estorbamos, los trabajadores sindicalizados, porque no permitimos, por ejemplo, que entre una financiera, una SOFIPO, al Nacional Monte de Piedad, aprovechándose del prestigio, de la función que tiene el Monte de Piedad, y no permitimos. ¿Por qué? Porque sabemos que las SOFIPOS tienen otro carisma, otro interés, otra conducta diferente financiera, que es con fines de lucro, y el Monte de Piedad es sin fines de lucro. Sin embargo, de esos 50,000 millones de pesos o 12,000 millones de pesos que promedio anual gana el Monte de Piedad, únicamente da como donativos, y eso a algunas instituciones muy seleccionadas, el 2,3%, cuando el Monte de Piedad fue creado para que todos los recursos que obtenga, que deje a salvo pues, todos los gastos de operación, pues que dé la mayor parte de donativos a las clases débiles, a las protegidas. Y aquí pues no es así, o sea, es el 2,3 nada más por ciento. Y curiosamente, quien hace culto a la personalidad cuando hacen los donativos, pues es el Teletón. Primero, el Monte de Piedad tiene una fundación, es la que más se lleva dinero. Ojalá que no estén lavando dinero ahí. Por
por esa duplicidad, ojalá. Y luego sigue el Teletón o la Cruz Roja, que son las tres. La Cruz Roja, ¿por qué? Porque siempre que les donan ambulancias y pues salen en todos los periódicos, el Teletón sale en la televisión con un chequezote grandote que están dando, que es mínimo posible lo que otorgan para la labor que hacen los teletones. Pero de esa manera ellos como que lavan la cara del altruismo para el que está obligada la institución. Una institución que ha crecido, tenemos 331 sucursales en todo el país, que ha crecido gracias a la colaboración y al trabajo de todos los compañeros que están en la organización sindical. El Monte de Piedad, a través de las décadas, ha estado 2 veces en huelga, es decir, en quiebra. En quiebra, en una ocasión estaba un director impuesto por López Portillo, que al final acabó 11 años en la cárcel por grande fraude que hizo aquí en el Monte de Piedad, por la acumulación del oro que hacía y final tuvo esa concentración de oro. 11 años terminó en la cárcel. En los años 90 estuvo Víctor García Lizama, otra persona que quería privatizar el monte, hizo crecer las instituciones de asistencia privada. Nosotros nos opusimos y desgraciadamente los gobiernos, por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México, que es el que debe estar vigilando las instituciones de asistencia privada, no lo hacen. Mejor lo hacemos el sindicato. Y la misma ley de instituciones de asistencia privada es muy clara, el que dice que no se vea una huelga de los trabajadores en el Monte de Piedad como un asunto particular, porque es un asunto que compete a una institución que tiene un fin, que es el altruismo, y que de alguna manera si hay huelga o un conflicto laboral, pues afecta a la institución para que cumpla sus fines. Sin embargo, todo el mundo se pone la venda en los ojos. Nosotros, en todo este proceso que hemos vivido, estuvimos con los comisionistas ahí del trabajo en cada una de las cámaras, senadores, de diputados, el propio López Obrador en su tiempo, que era presidente de la República, por ahí 2 o 3 veces, con la ayuda de aquí de Francisco, del compañero Isaías, de los compañeros que tenían la oportunidad de estar cerca en los 1 de mayo con ellos, trataban el asunto del Monte de Piedad y pasó por todo oscuro. Entonces, bueno, nosotros el año pasado estallamos una huelga de 1 mes, en el cual llegamos a un convenio, un acuerdo de las 2 partes, cediendo cosas importantes. Por ahí subimos algunas horas de la jornada. Aquí están peleando la jornada, lo que pasa es que nosotros teníamos 34 horas y media de jornada, y las subimos a 40. Pero con el ánimo de llegar a un arreglo, darle viabilidad a la institución, porque siempre ellos han estado peleando que el contrato es el que los tiene detenidos, secuestrados, y no es cierto. No es cierto, porque en la historia del Monte de Piedad, los que han quebrado el Monte de Piedad son los trabajadores, los que han logrado reunir este capital que hoy está. Unos terminaron en la cárcel, 2 directores, otros corridos, otros nadie los quiere contratar como malos directores, porque hay una opacidad en el monte como no se imagina. Aquí no rinden cuentas o se fabrican ahí las auditorías, ellos mismos las pagan y con eso justifican. Hay una junta de asistencia privada que es la que debe de vigilar. Pero bueno, no quiero aburrirlos, hay mucha información en este aspecto. Lo que sí me da muchísimo gusto es la solidaridad que existe. Efectivamente, compañero Francisco, compañero Isaías, compañeros de muchos sindicatos que hemos logrado ese apoyo, esa unidad, y que constantemente pues es una motivación para todos los trabajadores que estamos en huelga. Tenemos un sindicato también ahí alterno que creó la propia institución y que bueno, pues tiene ahí de compañeros en los tribunales y compañeros en las decisiones que tomamos para estar en contra, para atacarnos, etcétera, etcétera. Y como no respondieron a los intereses de la institución, pues la propia institución, a través de la corrupción,
logró desafiliar un pequeñito grupo de trabajadores también, pues dándoles canonjías, dándoles favores, prebendas, inclusive hasta gente que ha hecho malos manejos en el Monte de Piedad, con tal de que nosotros no salgamos adelante con esas denuncias. Los ha perdonado y siguen trabajando. Corrupción. Hoy día, por ejemplo, que estamos ahorita, vamos a entrar en un proceso de recuento el 12 al 14 de noviembre. Está volcada la institución a través de todos los gerentes de las 302 sucursales, de regionales, operadores del CIS, que son los de seguridad. Todos están enfocados en convencer a los trabajadores que voten por la no huelga. Inclusive hay bonos que están ofreciendo a los gerentes que logren convencer a los trabajadores de manera mayoritaria para que no se estalle la huelga. Entonces es un poco difícil. Nos han metido demandas, como ustedes no se imaginan, la del conflicto colectivo de naturaleza económica. Luego legitimamos nuestro contrato, el proceso, se negaron, se ampararon en contra de la legitimación de nosotros, del contrato. Afortunadamente el 95% estuvo de acuerdo con la legitimación del contrato. Y luego hubo elecciones en las cuales participamos. Por ahí nos organizaron algún grupo de gentes, como 10 gentes, pidiendo la nulidad de las elecciones, que porque no habíamos cumplido con la reforma laboral. Se les demostró en un juicio y va para atrás. Y luego ahora, lo más delicado, diría yo, que nos puede afectar a toda la organización sindical en México, es una demanda que presentan los despachos ambiciosos porque cobran por hora además de sus cuates, entonces están fabricando. Pero por primera vez en el mundo laboral creo que hay una demanda que puede afectar a todos los sindicatos y a todos los contratos colectivos de trabajo, porque están demandando la nulidad de todas las prestaciones económicas que están en los contratos. Demandaron la nulidad de algunas prestaciones que logramos en marzo del año pasado, que estamos con eso resolviendo la huelga y que hoy están pidiendo la nulidad de eso. Lo que nosotros hicimos es pedir la reconvención ahí en ese mismo juicio, pues para que de una vez desaparezca todo el contrato, y es donde están pariendo chayotes ahorita los abogados y la administración. Pero yo no quisiera pensar que ellos fueran a salir triunfantes, pues la verdad que esos mismos abogados se van a enriquecer porque se van a ir sobre todos los sindicatos a quitar prestaciones. ¿Por qué? Porque a veces los tribunales, o si descuida uno tantito los juicios, le pegan a uno. Los abogados están para ganar dinero y eso van a agarrarla como modelo para quererla implementar en muchos sindicatos. En muchos sindicatos, por ese motivo nosotros estamos muy atentos, pero muy atentos en todo lo legal, en todos los juicios, para que no vaya a prosperar ninguna de las intenciones de esos jueces. Entonces, nosotros tenemos el recuento, les digo, 12, 13 y 14. Va a haber 63 puntos de votación. Se van a concentrar todos los votos en el tribunal, en el tribunal del trabajo. Ahí va a ser el conteo final. Yo les puedo decir que lo vamos a ganar. La gente está muy convencida. La gente está muy dolida de tantas cosas que les han hecho a los trabajadores. Por poner un ejemplo nada más, trabajan un horario desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no nos dejan la comida de media hora para comer. Les tienen prohibido, han levantado actas, constancias de hechos, han despedido gente porque los encuentran comiendo que es desobediencia al patrón, y simplemente los cobros están llenos de demandas. Ahorita en el Monte de Piedad llevamos demandas individuales también. Pero bueno, pues estamos nosotros firmes. Queremos decirles que no queremos ser el conejillo de indias, que nosotros vayamos a poner el ejemplo para que esto se lo hagan a los demás sindicatos, y que en algunas ocasiones hasta las mismas autoridades están de acuerdo o empujan ahí a veces con el ánimo que los patrones se queden aquí en México, y que para que no cierren las empresas, y que tenemos que colaborar y que tenemos que dar más, y que bueno,
Entonces, nosotros les digo, les comento a todos, muchísimas gracias a los medios de comunicación que nos han ayudado mucho, han trabajado con mucho profesionalismo, a los compañeros, efectivamente, por ahí Francisco a nivel nacional, también tiene un sindicato a nivel nacional, nos ha ayudado muchísimo, muchos sindicatos inclusive que no pertenecen ni a la ONT, ni a la AGT, nos han apoyado y pues la verdad nos sentimos muy fortalecidos. Yo quisiera que analizáramos este asunto que está pasando precisamente porque se están metiendo contra la libertad sindical. Se están metiendo ya los patrones a través de sus abogados en la libertad sindical. ¿Por qué motivo? Porque ya quieren administrarnos a nosotros. Ellos argumentan que quieren quitar las prestaciones económicas, que porque nosotros, los representantes sindicales, no cumplimos con esa función. Seguramente nos van a estar robando todo y casi nos dicen que nosotros somos rateros. Por eso precisamente estamos aquí nosotros con documento en la mano diciendo quién es el que realmente hace mal uso de los dineros del Monte de Piedad. Por ese motivo yo les agradezco todo lo que vale y sí, ojalá que pudiéramos organizarlo. De cualquier manera voy a organizar alguna manifestación. Hay sindicatos que nos han estado invitando a que se puedan unir a una gran manifestación, pues sobre todo por la libertad sindical y demostrar la fuerza que tenemos las organizaciones sindicales para poder tocar temas como el tema de las 40 horas, el tema de la libertad sindical, que debemos de fortalecer muchísimo todas las organizaciones sindicales. Hoy nos tocó a nosotros, hoy quieren hacer que nosotros seamos los que marquemos la pauta para que luego se vayan hacia los demás sindicatos con intenciones totalmente de terminar de una vez por todas los contratos colectivos de trabajo. Entonces, compañeros, yo les agradezco nuevamente. Referente a las 40 horas, también quiero hacer un comentario. El compañero Isaías menciona y tiene mucha razón de que dice que necesitamos más convivencia familiar los trabajadores, y es cierto. Por ejemplo, aquí en Cuautitlán Izcalli ya no le dicen Cuautitlán, ahora le dicen el dormitorio Izcalli, porque pues salen temprano, se vienen y mientras llegan pues ya todo el mundo está ahí con los angelitos. Entonces yo creo que sí es necesario una jornada de 40 horas mínima, porque hay muchos países que tienen mucho menos horas de trabajo para la convivencia familiar, y que esto inclusive puede ayudar grandemente para la formación de las nuevas generaciones, que no caigan en las drogas, que no caigan en la delincuencia, porque yo estoy de acuerdo que se le ayude a las clases protegidas a través de los programas sociales que da el gobierno federal, pero eso no va a quitar ya que aminore la delincuencia. El que está hecho está, y no por recibir 2, 3 mil pesos va a dejar que le paguen como el con 5 mil pesos a la semana, 10 mil pesos, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar sobre la nueva generación que viene de abajo para poderles dar un valor que nadie se lo puede dar más que la familia, y darle las oportunidades de la educación, etcétera, etcétera, para poder cambiar nuestro país. Si no, si nada más vamos a estar dando paliativos ahí, paliativos de que, bueno, pues darle dinero a ver si con eso ya no se meten las drogas, o si no esto, ¿no? Yo creo que tenemos que darle lo que dan nuestros padres, el amor, el consejo verdadero, sincero, pero tenemos que trabajar con esta nueva generación que apenas está saliendo, que no vaya a entrar a la generación que ya está ahorita muy contagiada, ya está muy adentro. Difícilmente un muchacho de 15, 20 años ya lo vamos a sacar de ahí, porque ya probó pues los beneficios económicos. Entonces a mí me parece muy bien el argumento que se plantea de que pues la convivencia familiar, yo creo que es la mejor arma para poder cambiar en unas cuantas generaciones a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, pues sin más quisiera ver si hay alguna pregunta aparte de ustedes para que
Buenos días, Alberto Zamora de MBC Noticias. Yo lo que quería preguntarles concretamente respecto al tema de la jornada laboral de 40 horas, ¿cuál es el llamado que le están haciendo al gobierno de México respecto a este tema? Concretamente, ¿cuál es el llamado? Bueno, es demasiado amplia la pregunta y obviamente la respuesta. Ya hay un principio definido de que las 40 horas es una cuestión que se va a lograr, nada más falta que sea legislada. Nosotros obviamente le damos la bienvenida a esta postura del gobierno federal. Lo único que estamos haciendo en el tiempo es ponernos de acuerdo primero entre nosotros, nos han escuchado individualmente, ponernos de acuerdo para dar una postura consensuada. Esa postura consensuada, pues platicarla con el Congreso de la Unión para que la iniciativa salga sobre ello. Que la gradualidad, que la clase de empresas no es lo mismo, como ya dijo Rodolfo de Crom, las plataformas petroleras de explotación, que la aviación o que la industria hotelera y gastronómica. Entonces, la postura es, aplaudimos que un esfuerzo de tantos años que hemos venido haciendo el sector obrero, ahora ya se va a cristalizar. Con todos los beneficios que ya hemos platicado y que son evidentes, las 40 horas, menos trabajo, más productividad, más convivencia familiar, etc. Nada más, como decíamos hace un rato, ya tenemos el conejo, vamos a poner de acuerdo cómo lo vamos a guisar. No sé si les satisfaga la respuesta. Me llama la atención las recientes declaraciones del presidente Trump y parte de su gabinete, abriendo la posibilidad de que la negociación del MEC no sea trilateral, sino bilateral. Quiero preguntarles si ustedes ya están preparados para una situación de esta naturaleza. Gracias. Bueno, en este encuentro que tuvimos con la Secretaría de Trabajo, con el Secretario de Economía, se nos hizo saber de un procedimiento que asume en principio que el acuerdo va a ser trilateral, pero conociendo las respuestas del presidente de Estados Unidos de que igual puede pensar otra cosa, como siempre pasa, pues puede decidir que la relación sea, que el acuerdo sea bilateral. En cualquier caso, yo estoy cierto que es difícil de poder pensar en un escenario en el que ellos no sean los que impongan las condiciones. Bilateral o bilateral es algo que va a tener que darse, la negociación del acuerdo comercial, sobre la óptica de cómo a ellos les interese sacar el mayor provecho al gobierno del presidente Trump. Yo creo que debemos, lo mejor es estar preparados para cualquiera de los dos escenarios. Y lo que nosotros planteamos es, primero, que haya presencia del sector obrero en el cuarto de al lado. Nos dicen que es probable que no haya cuarto de al lado, sino que sea a través de consultas. También en cualquiera de los dos casos debemos participar, ya sea a través de las consultas. De hecho, ya estamos participando, como pudiera ser en el cuarto de al lado. Y lo que me parece a mí más importante es que tengamos, como decía mi compañero Rodolfo, un trato asimétrico en condiciones de igualdad. Es decir, si ellos van a estar observando el comportamiento de la aplicación de la ley laboral, nosotros debemos también tener posibilidad de acudir a esquemas semejantes a los que se establecen aquí en México, que también podamos impugnar tratos contrarios a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Y de hecho las organizaciones sindicales están de acuerdo que ese sea uno de los propósitos importantes del acuerdo, que sea un trato simétrico, que también haya manera de cuestionar el respeto a los derechos de los trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Bueno, y eventualmente integrar una comisión de parte del sector obrero, que ya sea en el acuerdo bilateral o en el acuerdo trilateral, puede estar dando opiniones sobre los diferentes temas que se tengan que tratar. ¿Sí? Pues no sé si haya algún... Por favor, Arturo.
petición, líder, que comentas que tiene injerencia el gobierno de la Ciudad de México en la Junta privada. Yo la verdad no ignoraba. Si es así, ¿de qué manera puede incidir el gobierno capitalino? Y si tú le haces un llamado a la jefa de gobierno para que revise las anomalías que se están dando en el competido de eso. Sí, bueno, esto se desprende de la Ley Institucional de Asistencia Privada. ¿Quiénes son los encargados de vigilar a las instituciones de asistencia privada? Que llegó a tener hasta 630 instituciones y parece que ahorita se redujo a 300 y fracción. Y de acuerdo a la ley, pues el gobierno de la Ciudad de México es el encargado de supervisar, vigilar a las instituciones y entre ellas a la notaria, que es el Monte de Piedad, que es la que más recursos genera a través de los servicios que viene prestando, y que nosotros hemos criticado mucho porque realmente se ha desviado mucho la función, inclusive la cuestión de los intereses, del servicio que debe de prestar la institución. Yo recuerdo que hace algunos años, décadas diría yo, el Nacional Monte de Piedad prestaba hasta por aquellas planchitas de carbón y las planchas y herramientas de los trabajadores de la construcción y las licuadoras. Ya nada de eso hay, puro oro es lo que hoy recibe el monte, y piedras preciosas, relojes de alta gama, y el interés que tienen ellos pues es de cerca del 4% hasta el 7.5%, casi el 90% anual. Entonces alguien tiene que poner el dedo ahí para que se haga un estudio realmente, se investigue de fondo realmente la función que tiene el Nacional Monte de Piedad y los recursos que maneja, porque además el propio gobierno da una especie de concesión económica, porque no cobra impuestos, y principalmente debería de cobrar el 35% sobre los ingresos anuales que tiene el Monte de Piedad, más el 2% de nómina que no cobra, y es un 37%, y algunas otras cosas. Y de ese 37% que se exime el gobierno de cobrar, únicamente reparte el 2.3%. Entonces como que es una incongruencia, mejor que cobre el gobierno y que reparta con menos del 20% de ese 35% que exime al monte de pagar. Pero la verdad que como es una institución que tiene mucha historia, mucho prestigio, y se han maquillado muchas las cifras, se ha maquillado mucho el altruismo, no es posible. Si ustedes ven el currículum de estos que están ahorita empresarios, hoy día dirigiendo el patronato, caray, o sea, claro, pues hay 50,000 millones de pesos ahí, por eso están los empresarios. Pero yo preguntaría, y no es porque sea discriminatorio, si esa gente que nació en pañales de seda, pues tenga la misma mentalidad que cualquiera de nosotros, o sea, para empezar, y estando en una institución altruista y que no tiene mucha supervisión, pues están felices, ¿verdad?, por la opacidad que existe en el Monte de Piedad, con tanto capital, tanto dinero que tiene, y que realmente pues no hacen la función para la que fue fundado el Nacional Monte de Piedad hace 250 años. Pero tú le haces un llamado a la jefa de gobierno para que analice un poquito este tema. Bueno, el día de hoy precisamente tengo una reunión inicial, se puede decir. Inicial, vamos a ver cómo se desarrolla y a ver hasta dónde puede llegar esta situación, ¿verdad? Porque sí es necesario que realmente resuelvan este problema. Miren, esta huelga, la verdad que no es ni de cuestión económica, que el 5%, el 3%, el 10%, no. Ha habido violaciones al contrato, por ejemplo, como que todas las económicas no las ha cumplido. Pero la mayor, la que inquietó a la gente, la que perjudica a la gente, es que hace 5 años que no había habido una promoción o boletinación de plazas vacantes, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente pues al contratar a una gente pues le genera un mayor gasto en cuanto a prestaciones, aguinaldo, ahorros, sueldos,
las prestaciones que otorga, y de esta manera pues durante más de 5 años estuvo ahorrando, pero de repente, para tratar de minimizar a la representación sindical supuestamente apegado al contrato, hace una promoción y le asigna las plazas, las mejores plazas de la institución a la gente del otro sindicato de esquiroles que le ha servido, que no han podido crecer, que la gente tampoco está, pero sí muchos que tienen problemas pues se van ahí, se refugian ahí con ellos porque saben que ahorita los está cubriendo la propia institución, y otro grupo de desafiliados que no están ni con un sindicato ni con otro, con el ánimo de que entre los gerentes, los empleados de confianza pues se vayan con el sindicato mayoritario, que no nos han podido hacer nada, y lo vamos a comprobar porque vamos a ganar este recuento, lo vamos a ganar. O sea, la gente está totalmente convencida de que esta lucha que iniciamos va a ser hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos en este recuento, la administración dentro de 6 meses va a volver a hacer violaciones, vamos a volver a demandar y a estallar la huelga, y va a resultar lo mismo. La gente va perdiendo la credibilidad en la representación sindical y dice, mejor me voy con el patrón, pues él ya le dio las mejores plazas a los del otro sindicato, a la gente que quiere, a la gente que va a combatir a este sindicato. Por eso necesitamos salir nosotros adelante, no por cuestión, digamos, económica, que estemos peleando una revisión salarial o contractual, no. Y ellos saben que realmente, si se hace el proceso como está ya en el contrato colectivo de trabajo, la verdad que van a quedar como pues, incumplidores del propio contrato. Ellos están cumpliendo con el contrato, la gente lo sabe que no. Y lo que nosotros pedimos, hace un proceso apegado al contrato, es más que un árbitro, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ponga a los especialistas ahí para apegarnos a lo que dice el contrato y que se hagan las promociones para que todo el mundo tenga derecho. Ahí en el monte hay gente de muchísima antigüedad que está esperando esas promociones precisamente, que ahora se las dio a jóvenes que tienen 5 años, 8 años, 10 años. Perdón, adelante. Verónica Gascón de Reforma. Yo quisiera preguntarles qué va a pasar en caso de que el gobierno no los tome en cuenta para conformar como este brazo técnico de asesoría al momento de la revisión del TEMEC. Y una segunda pregunta, un poco alejado de los temas de la conferencia, pero a ver si me pueden ayudar a, pues, cómo les ha ido en el empleo en sus respectivos sectores, en las empresas en donde tienen contratos colectivos, por esa incertidumbre creada por los aranceles y todo este ambiente comercial en Estados Unidos. Bueno, yo quisiera hacer un brevísimo resumen para no dejarlo en el aire. Como primer punto en relación a los compañeros del Monte Piedad, a su sindicato, mi compañero Arturo Sayún, que de nuestra parte toda nuestra solidaridad con su lucha, con su huelga, y desde luego estamos ciertos que en la lucha que ellos desarrollan no solo está en juego su contrato colectivo, su sindicato, sino mucho de las relaciones laborales que se tienen con otras organizaciones. Así es que es importante no solo expresar esta solidaridad de manera oral, sino que expresarlo ya de manera práctica a través de apoyar sus movimientos de huelga, las guardias, y expresarlo pública y privadamente de todas las maneras que sean necesarias para que ellos estén ciertos que no están solos. En relación al tema del acuerdo comercial, nosotros lo que queremos es que se nos considere en las negociaciones de este acuerdo comercial, ya sea en el cuarto de al lado o ya sea a través de las consultas. O sea, de cualquier manera consideramos que es importante, y para ello hemos pedido que ya se integre una comisión para trabajar en esas consultas o a través de una participación de una comisión en el cuarto de al lado. Y eventualmente, como un punto importante, es que en relación al tema laboral se le dé el mismo trato a Estados Unidos y a Canadá como se le da a México, para poder
cuestionar cuando no se respeten los derechos de los trabajadores. Y en relación al acuerdo a la semana de 40 horas, lo que nosotros planteamos es nuestro acuerdo, nuestro apoyo a la propuesta que ha presentado la presidenta para que se lleve adelante una modificación a la ley a través de esta iniciativa con la semana de 40 horas. Pero estamos claros de que esto no pasa de ser expresiones de buena voluntad, de buena disposición, si no logramos que se presente como una posición unificada del movimiento obrero. Lo mismo en el respaldo a los compañeros del Monte Piedad, lo mismo en la semana en el acuerdo comercial, lo mismo en la semana de 40 horas. Es fundamental que seamos capaces como organizaciones sindicales y dirigentes de dejar atrás cualquier cosa que no permita unificar nuestros esfuerzos. Lo mismo de la AGT, lo mismo de la Mesa de Diálogo, lo mismo de la Unión Nacional de Trabajadores, lo mismo de todas las organizaciones. Si no logramos presentarnos unificados ante estos temas, seguramente que no tendremos buenos resultados. Y no solo expresarlo a través, a lo mejor, de boletines, a través de desplegados, sino de movilizaciones si es necesario. Las movilizaciones son muy importantes para poder lograr expresar estas opiniones. Ahora, en relación al tema que comenta la compañera, adelante. Perdón, compañero, para poner un ejemplo de la asimetría que existe, que mencionó Rodolfo y Paco, en el TMEC actual, debemos hacer memoria de que al final de las negociaciones del TMEC, el gobierno federal comisionó al que ahora es embajador en Japón, SEADI, que de laboral y de negociador no sabía nada. En el tratándose del mecanismo laboral de respuesta rápida, cuando hay alguna queja de México hacia Estados Unidos, tiene que pasar primero por una autoridad laboral que analiza la queja y dictamina si sigue o no sigue, y a la inversa, cuando es de allá para acá, el directito entra sin ningún filtro. Esa es parte de la simetría que tenemos que manejar. Vamos, es un ejemplo que ponemos de eso. Y decirte, Arturo, que no estás solo, mano, porque además el Monte de Piedad es supervivencia sindical. Gracias, compañero, perdón. Bueno, en relación a lo de los empleos, seguramente que nosotros lo vivimos mucho en el ámbito de las comunicaciones. La tecnología avanza a pasos acelerados. Ya no solo la digitalización de los sistemas es un asunto que tenemos que enfrentar, sino ahora con la inteligencia artificial. Y bueno, pues ahora ya muchas de las respuestas a los problemas que enfrentamos, pues ahora se le consulta a una máquina y la máquina nos dice por dónde transitar. Y cada vez más máquinas intervienen en los procesos y menos mano de obra, ni siquiera calificada. Entonces, pero una cifra específica del impacto, cuando menos yo en este momento, los últimos informaciones que he visto son del Seguro Social, que por el contrario ha aumentado el número de empleos. Entonces, por lo pronto estamos como en una especie de impasse, donde todavía ciencia cierta no tenemos claro el impacto que va a tener, que yo pienso que va a ser afectar, pero en el número de empleos, pero hasta ahorita no parece ser el caso, ¿no? Lo dejo. ¿Está bien? Sí, el INEGI reportó este mes que la tasa de empleo es de 2.4, es de las más bajas que ha habido. Entonces, por lo tanto, pues se ha generado empleo. Y es cierto, viene avanzando la tecnología, pero también vienen generando nuevos empleos, también se van a generar nuevos empleos. En el caso de estos nuevos empleos, se necesitan en México 100,000 programadores, ¿verdad?, para hacer alguna plataforma, alguna página web, y no los tenemos, son nuevos empleos. Así pues que, sí, bien la inteligencia artificial,
pero también, ya les digo, vienen nuevos empleos, así que no creo que nos va a afectar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay cosas que la inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene la emoción que tienen las personas, entonces ahí no lo van a poder suplir. Y muchos empleos, ¿verdad? Se necesita la emoción de las y los trabajadores de México. Sí, como un complemento a lo anterior, suelen ser a veces un poco engañosas las cifras del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Si nosotros vemos que, por ejemplo, se dieron de alta a las trabajadoras del hogar, pues es una cantidad que se suma, más los trabajadores de las plataformas fueron 1.300.000, pero no son empleos que se estén generando. México desde hace 6 o 7 años requiere de 1.300.000 empleos por año para darle cabida a las personas en el mercado laboral, y no se han alcanzado esas cifras, no se han alcanzado. Y como dicen los economistas, lo podemos ver en la realidad de que tenemos desde hace 15 años crecimientos verdaderamente contrarios al incremento de la economía formal, y pues los incrementos en relación con el crecimiento del país, ¿no? Que si vamos a llegar a un 2%, a un 3%, y son efectos que no generan empleo, ¿no? Eso es para nosotros lo más preocupante, ¿no? Antes de que concluyera Guy Ryder, que vino a México, el director general de la OIT, hizo una comisión de expertos precisamente para empezar a trabajar, ahí se llama Comisión de Expertos para el Trabajo del Futuro, y en ese trabajo del futuro encasillaba la nanotecnología, la digitalización, la robótica y obviamente el tema de la automatización, ¿no? Entonces sí es muy importante, por eso que estemos muy al pendiente, porque sabemos que puede aprovechar la parte patronal para automatizar y desplazar ahora con estas 40 horas más la mano de obra. Nosotros hemos hecho recorrido en algunas empresas y vemos que ha aumentado el nivel de robotización, están desplazando muchos empleos con la robotización. Entonces, sí ha habido un efecto contrario a la industria textil, eso sí lo puedo decir porque nosotros estamos en la industria textil, y podemos ver que, repito, el uso el indiscriminado de compras de Temu, Shein y Alibaba, pues todos los días vemos que la gente compra y compra y compra, pero son productos chinos, y entonces hubo un doble efecto, ¿no? Todo lo que entró de contrabando más lo que entró, entre comillas, legalmente, ¿no? Porque se puso un arancel para los chinos de $300, pero los chinos, ¿qué hacían? Mandaban 3 paquetes que no serían los $300 y entraba legalmente, entre comillas, ese producto al mercado. Entonces sí hay desplazamiento de la mano de obra, ¿no? Sigue habiendo por parte de cifras del INEGI 6.5 trabajadores, de 10 trabajadores, 6.5 están en la economía informal. Este año la OIT en Ginebra, y hace 3 semanas en Punta Cana se discutió mucho sobre los mecanismos que se deben de estar ejerciendo en todas partes del mundo para ir abatiendo el desempleo, es decir, cómo podemos caminar hacia la formalidad de los empleos, ¿no? Y entonces, pues sí, vemos que hay ciertas afectaciones. Yo nomás para abundar y estar de acuerdo con lo que dice Rodolfo, efectivamente no se generan nuevos empleos, no se generan los empleos, que se necesitan. ¿Y saben por qué? Porque los empresarios mexicanos se han dedicado solamente a comercializar. Traen los carros hechos en otros países, aquí los venden, los refrigeradores, los teléfonos, todo. Vayan ustedes a cualquier plaza comercial y todo es extranjero. ¿Dónde está la inversión de nuestros patrones? No está. Ahí se han quedado.
ahí se han quedado, y por eso la presidenta de México dice hay que ser productos mexicanos. Es un llamado a los empresarios. Y los vemos seguido que van allí a Palacio, pero de resultado no vemos nada. No vemos que hagan un carro nuevo, tan fácil que es hacer un carro, porque hoy la tecnología lo permite, pero pues no quieren. Estos teléfonos también no los pueden hacer, y los hacen en cualquier parte en otros países. Todo viene de fuera. Ahí el llamado es para los empresarios mexicanos, que ya se dejen de estar en la marca, que se pongan a invertir, que se pongan a investigar y que hagan productos nacionales, y que lo que ofrecieron a la presidenta de México, que lo cumplan, pero que lo cumplan ya, porque es importante, ¿verdad?, que se generen estos empleos y que no pues venga todo del extranjero, porque los empresarios mexicanos pues sí exigen mucho, pero ahora nosotros les exigimos que se pongan a invertir y que se hagan productos nacionales. Ya se comprometieron con la presidenta de México, pues queremos ver en qué tiempo tenemos productos mexicanos. Así pues que es algo que es importante, lo que aquí comenta Rodolfo, y pues la palabra lo tienen los empresarios. Yo, nada más un pequeño agregado rápido para ustedes como medios. Nos gustaría que tal vez investigaran un poco sobre el pacto de Bucareli de 1923. Ese pacto de Bucareli que obligó a México a no hacer desarrollo tecnológico por 70 años. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué no hacemos un carro en México con marca mexicana si aquí ensamblamos carros de todas las marcas? ¿O por qué no desarrollamos tecnología satelital? O aquí se desarrolla también parte de la tecnología aeronáutica. ¿Por qué Guillermo González Camarena tuvo que llevar a cabo el invento de la televisión a colores en Estados Unidos y no en México? Entonces, si también vemos cuánto México dedica a CONACYT, o sea, no a ciencia y tecnología, México en 20 o casi 30 años ha hecho un uso de 0.5% para desarrollo tecnológico, cuando hay otros países de la OCDE que ponen 2.5 o 2% para el desarrollo tecnológico. Todo eso nos afecta. Si no hay investigación tecnológica en México y no hay impulso para los desarrollos tecnológicos en México, no vamos a poder desarrollar tecnologías que puedan mejorar salarios y empleos dignos para los mexicanos. Eso es una cuestión que con esto ya concluyo yo mi intervención. Bueno, pues concluimos todos. Si no te quería comentar algo. Sí, yo quiero hacer 3 preguntas. Primero, bueno, con eso que comenta Rodolfo, saber si tú ves que la industria textil mexicana sí está en riesgo por todo lo que comentabas. Segundo, saber si va a haber, si ya se tiene previsto como AGT, Mesa de Diálogo, un plan de acción específico para la jornada de 40 horas. De aquí a noviembre, se prevé que en noviembre se presente formalmente la iniciativa a la Cámara. Si en este tiempo estaríamos viendo ya esa serie de movilizaciones o qué se esperaría en ese sentido. Y específicamente, compañero Francisco, quiero preguntarle, aprovechando que están aquí, sobre esta estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal para ir desmantelando justamente instituciones de tecnología. Lo estamos viendo con el INCA rural, que la fueron haciendo chiquita, ahorita quedan muy pocos trabajadores, no les pagan liquidaciones y con el objetivo de estar en liquidación, pero se prevé, o lo que han informado es que esperamos que haya más instituciones de ese tipo para hacerlo. Está pasando con el SUTIN, no hay contratación de gente, los están achicando y parecería que la idea es desaparecerlas. Por ahí hay un dato de que se prevé que más de 200 instituciones de este tipo vayan a desaparecer, o ese es el objetivo. Entonces, como cabezas de sector o de centrales, ¿qué opinión les merece esto y qué estaríamos esperando o qué tendríamos que hacer en ese sentido? Por favor.
Bien, solamente yo haré referencia a lo que se hace a la industria textil. Hace 35 años la Canaitex, que es la Cámara Nacional de la Industria Textil, reportaba 700,000 trabajadores de la industria textil, aproximadamente 700,000. Ahora, aunque hay un número de empleos, no se llega a 17,000 trabajadores. Es decir, que la industria textil, al igual que la juguetera y la electrónica, están a punto de desaparición. Había 5 contratos ley de la industria textil. Estaba la lana, el algodón, seda y articela y todo tipo de fibras artificiales y sintéticas, género de punto, cintas y listones. Pero hay una cuestión muy importante. Los chinos siempre han hecho dumping y han metido muchos productos a México con dumping. Quiere decir que un brasier y una truza para dama valen 11 pesos, no es ni el costo de la fabricación. Y entonces, pues los productores mexicanos no pueden producir telas porque sus costos son más altos. Y por esa razón, pues la industria textil está desplazada del mercado. Digo, estos son datos duros que tiene el INEGI y que tiene la Canaitex, la Cámara Nacional de la Industria Textil. Esta industria está a punto de desaparecer, como la juguetera, vuelvo a repetir, y la electrónica. Entonces, hasta ahí yo lo dejo. Pero fíjense ustedes, antes la industria textil ayudaba al agricultor para producir algodón. Los dejaron solos, se acabó el algodón en México. ¿Y qué hicieron los chinos? Buscaron el mercado del algodón igual que los hindúes. Y los empresarios mexicanos no hicieron nada, dejaron a los productores del algodón solos. Antes ellos ayudaban a la siembra, a financiar al algodón para que hubiera algodón en México y podían competir, pero los dejaron solos, así que ellos solos se echaron la soga al cuello. Hasta aquí de paro ya. Bueno, nosotros no podemos plantearnos como una opción detener el proceso de desarrollo tecnológico que se viene dando en el mundo y que eventualmente también será en México. A mí me parece que el punto es asumir acciones que vayan no solo en la dirección de también aprovechar la oportunidad que nos da la evolución de las nuevas tecnologías y luchar porque los trabajadores a través de su sindicato tengan participación y influencia sobre el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, el caso de Teléfonos en México es un elemento importante. O sea, Teléfonos de México tiene en el título de concesión la posibilidad de dar todos los servicios que las telecomunicaciones permiten, pero la empresa se limita a tratar de lograr que solo se concentre en el transporte, que seamos las carreteras por donde pasen todos los servicios. Y obviamente una empresa que no logra tener ingresos de todos los servicios que se proporcionan a través de esas carreteras, pues no tiene los mismos ingresos que podría tener si usara sus redes para pasar también contenidos a través de esas redes. De manera que al caer sus ingresos porque no da esos servicios, dice que entonces nuestro contrato, como en el caso del Monte Piedad, cuesta mucho, que es difícil, pero pues como antes cuando daba esos servicios el costo del contrato era apenas del 35% y como no da esos servicios y no tiene esos ingresos, pues se eleva el costo de la nómina, se eleva el costo del contrato a más del 50%. Entonces nuestras acciones van en la dirección de hacer que esta empresa dé todos los servicios, que las leyes que están deteniendo la posibilidad de ampliar su capacidad de dar esos servicios se limiten, pero difícilmente podemos solos como organización sindical lograr que el grupo privado más poderoso de este país no sea el que determine el rumbo de los acontecimientos.
y nosotros vemos que con la fuerza de la solidaridad de las organizaciones sindicales, con la unidad de todos nosotros, podamos influir para precisamente lograr cambiar el curso de los acontecimientos. Pero estoy claro que no es suficiente solo con tener una idea clara de por dónde caminar, si no va precedida, y no va acompañada de movilizaciones, si no va acompañada de acciones que coincidan con las otras organizaciones, difícilmente vamos a poder ser escuchados e influir en los acontecimientos. Estamos claros en eso y en eso estamos trabajando. Bueno, si no tienen ustedes inconveniente, nosotros quisiéramos agradecerles su presencia.